Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo en nuestra pantalla las minas del Cerro de Chiconautla, unas minas históricas, tradicionales, pero lamentablemente vemos también la devastación que el ser humano provoca a la naturaleza. Ya salió el peine, también está saliendo el peine acerca de otro fraude que se cometió con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, precisamente con el traslado de todo este material que destruyó los cerros del Valle de México para rellenar de tezontle el lago de Texcoco. Una verdadera aberración cometida por el gobierno anterior y por empresarios privados, en la que está involucrado el gobierno del Estado de México. Lamentable situación en nuestro país. Damos inicio a nuestro programa retomando la temática de aquella polémica que se suscitó por la década de los años 20 del siglo pasado ante la reelección de Álvaro Obregón. Una polémica terrible que reveló cosas muy duras, muy difíciles de la política mexicana, polémica suscitada entre los obregonistas, que tenían todo el poder político para esa época, y los carrancistas, desplazados del poder precisamente por los obregonistas después del asesinato en Tlaxcala-Altongo del presidente constitucional Venustiano Carranza. Antes de ello, vamos a hacer toda una cita de Arnaldo Córdoba, quien resalta la importancia programática, la importancia ideológica de los planteamientos establecidos durante la convención, en la convención de Aguascalientes, principalmente por los zapatistas y por los villistas. Todos estos planteamientos programáticos, ideológicos de villistas y zapatistas desmienten totalmente ese concepto equivocado, ese concepto amañado de la historia que colocaba a Zapata, pero sobre todo a Villa, como vulgares bandoleros, sin ideas, sin ideología, sin programa. Esto, lo que plantearon villistas y zapatistas, demuestra el alto nivel teórico, programático de los grupos de Francisco Villa y de los grupos de Emiliano Zapata. Muchas de las propuestas de Villa y Zapata hoy son realidad en México y benefician a nuestra nación. Nos dice Arnaldo Córdoba que en cuanto a la cuestión obrera, el programa de la Convención de Aguascalientes, en sus artículos 6 a 9, se proponía acabar con la miseria y con el agotamiento de los trabajadores por medio de reformas sociales y económicas, como educación moralizadora, leyes sobre accidentes del trabajo y pensiones de retiro, reglamentación de los horarios de trabajo, higiene y seguridad en talleres, fábricas, minas y en general, por medio de una legislación que haga menos cruel la explotación del proletariado, reconocimiento de la personalidad jurídica de las agrupaciones obreras y derecho de huelga. Se protege a los hijos naturales y a las mujeres víctimas de la seducción masculina y se reconoce el divorcio. También se propone el fomento a la educación laica, la emancipación de la Universidad Nacional, administración de justicia expedita y eficaz, legislación antimonopólica,
reforma fiscal relativa a minería, petróleo y ferrocarriles, regulación de la operación de empresas extranjeras en la República Mexicana, establecimiento del reparto de utilidades, claridad administrativa auditable de las empresas, sometimiento a la jurisdicción de los tribunales mexicanos. El programa establece importantes reformas políticas como realizar la independencia de los municipios, procurando a estos una amplia libertad de acción que les permita atender eficazmente a los intereses comunales y los preserve de los ataques y sujeción de los gobiernos federal y locales. La autonomía municipal fue la más importante demanda de orden político para villistas y zapatistas, ya que sin control directo de los gobiernos locales, la lucha por la tierra no podía asegurar una reforma agraria que lograra la libertad y la tierra a los campesinos, los cuales defenderían estas conquistas por medio de las armas. Además, en su artículo 33, el programa proponía el establecimiento del gobierno parlamentario. Con ello, y con la propuesta de desaparición del ejército, el pueblo armado sería la garantía del nuevo Estado en el que el gobierno sería el ejecutor de los intereses del pueblo. Un gobierno parlamentario en una república campesina implicaba la perfecta identificación de gobernantes y gobernados mediante el parlamento, en el que los representantes del pueblo no perdían el contacto con sus representados, sobre todo porque serían estos los que tendrían el control efectivo, el de los fusiles. Se trataba de la democracia directa. También se planeaba una reforma electoral trascendente: suprimir al Senado de la República, institución aristocrática y conservadora, la vicepresidencia de la República y las jefaturas políticas. Reforma al Poder Judicial para que actuara con independencia, responsabilidad y aptitud. Arnaldo Córdoba señala la imposibilidad de cumplir un proyecto así. La República de los productores, que se hundía en la avalancha del capitalismo. Muchas de sus instancias o ya se las habían apropiado los carrancistas o las iban a consagrar poco después en su constitución. Ellos eran los vencedores, los carrancistas, en todos los terrenos y en todos los frentes de lucha, sobre todo en el político. Pues estas eran parte de las importantes propuestas que villistas y zapatistas presentaron en la Convención de Aguascalientes, contraria al gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza. Ahora nos vamos a nuestra fuente hemerográfica nuevamente, del periódico Excelsior, que en el número 3843 del lunes 26 de septiembre de 1927, en primera plana, publica esta nota: graves cargos en contra del general Obregón, que pretendía reelegirse. El general Cándido Aguilar declaró bajo su firma que aquel es el responsable directo del asesinato de Carranza. La batalla de León la ganó el general Murguía. El exsecretario de Relaciones hace varias rectificaciones históricas de trascendencia nacional. Excelsior publicó una nota con las declaraciones por escrito
que el general Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores de Venustiano Carranza, le hizo entrega. Cándido Aguilar manifestó que el obregonismo lo consideraba muerto políticamente, pero se alarmó por las declaraciones que había ido haciendo sobre tópicos de interés general y que por ello desató las iras mal contenidas de los campesinos, de sus campeones, y una lluvia de calumnias y denuestos contra él. Aseguraba que el exsecretario de Relaciones carrancista, que al país le importa poco la modesta personalidad del general Aguilar. Lo que necesita saber es quién es el general Obregón y si es digno y merecedor de la confianza de los electores. Expresó que hablaría con toda verdad sobre hechos y circunstancias poco conocidas, que las declaraciones hechas por Obregón, dadas a la luz por conducto de topete, contenían ciertos rasgos que Aguilar contestaría y precisaría, así como hechos históricos que tenían que ser rectificados, porque no es correcto que se atribuya a Obregón toda la gloria de la revolución. Pues esta era la carta que envió Cándido Aguilar, el preámbulo de la carta que envió Cándido Aguilar al periódico Excelsior y que daba continuidad precisamente a la polémica entre los obregonistas y los carrancistas. En su carta, Cándido Obregón señala cosas verdaderamente graves, como es la acusación directa a Álvaro Obregón del crimen en contra del presidente constitucional Venustiano Carranza. Situación evidentemente que había sido negada y había sido encubierta por Obregón y los obregonistas, sobre todo en ese momento en que Obregón pretendía reelegirse a la presidencia. Y en nuestra siguiente emisión vamos a dar lectura a esta carta, en nuestra siguiente emisión de Golpe a Golpe, a esta carta que desnuda lo que fue realmente Álvaro Obregón, el obregonismo, que es el grupo que le dio asiento, es el grupo que conformó la estructura del actual Estado mexicano. Así que en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe hablaremos de esta carta importantísima. Gracias por su atención a nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.